Hola a todos. Pedir un vasito de agua o algo para tomar. Bueno, vamos a dirigirnos entonces a Romanos capítulo 2 y vamos a meditar en el capítulo 2 en la parte final, desde el versículo 12. Esperen que encuentre el bosquejo. Podemos ir leyendo, acá está, desde el 12 en adelante. Romanos capítulo 2, versículo 12. Y vamos a leer hasta el 16. A ver, vamos a pedir acá que nos den una mano, Dani. Bien. Sí. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Muy bien, hasta ahí nomás. Fíjense, este versículo ha sido muchas veces mal interpretado, haciéndole decir cosas que no dice, provocando confusión. Alguno podría decir, bueno, sabemos que hay lugares donde el evangelio no ha llegado, ¿no? Personas que ni siquiera saben quién es Jesús. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que un día mueren sin haber llegado a escuchar siquiera, tener la oportunidad de rechazar o aceptar el evangelio, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, algunos han malinterpretado este versículo y dicen, bueno, mirá, aquellas personas que no han escuchado, no sé, en algún rincón de África o de algún país donde no se puede entrar con el evangelio, y bueno, pero si esta persona tal vez ha vivido una vida recta, justa, en el día del juicio, bueno, es como que él se podrá defender a través de la vida recta y justa que hizo, ¿no? Y tal vez de esa forma pudiera llegar a la salvación. Esto es un poco lo que, malinterpretando este versículo, opinan algunas personas. Pero vamos a estudiar bien el pasaje a ver qué es lo que está diciendo. Primero debemos saber, Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. También el apóstol Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, lo dijo Jesucristo, lo dice el apóstol Pablo, por citar solamente dos pasajes. Hay solo una forma de llegar a la salvación de nuestra alma, y es a través de Jesucristo. Todo lo demás nos puede llevar a otros lugares, pero no nos va a llevar a la salvación del alma. Y siempre decimos que a los versículos
tenemos que interpretarlos en su contexto inmediato y en su contexto más amplio, como es el contexto del libro, y aún más en un contexto más amplio, como es la enseñanza de la palabra de Dios sobre la salvación. Bien, primero dice, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Bien, vamos a marcar ahí, vamos a parar. ¿Qué pasa con una persona en el medio de África que, como dice aquí, sin ley ha pecado? ¿Cuál va a ser el resultado el día que muera? Bien, perecerán, dice Meli. ¿Por qué perecerán? Porque no conocieron a Cristo, que es la forma de salvación. En realidad, ya lo voy a explicar bien, no es que perecerán porque no aceptaron a Jesucristo. Jesucristo es el modo de salvación, pero perecerán por sus pecados, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo empieza diciendo las cosas con claridad. Todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. O sea, no está diciendo que se van a salvar. Los que han hecho cosas ignorando que eran pecado, no dejan de ser culpables por eso. Carlos tiene vidrios polarizados en el vehículo. Hay provincias donde eso está prohibido. Y hay provincias en las que no. Supongo que Carlos sale de viaje, lo para la policía y le dice, discúlpeme, le voy a tener que hacer una multa porque usted no puede andar con vidrios polarizados. Bueno, yo también tengo vidrios polarizados. Se la agarré con... ¿Y qué es lo que podría decir Carlos? Bueno, yo no sabía. Allá en mi provincia no me hacen ningún tipo de problema por andar con vidrios polarizados en la calle y acá me está haciendo problema. La culpa que no sabía. ¿Eso me exime a mí de la multa? De ninguna forma. La ignorancia de la ley no exime de la culpa que debo pagar por haber infringido esa ley, aunque la desconocía. Y esto que se da en el mundo natural, también se da en lo espiritual. Aquellos que sin ley han pecado, aquellos que sin entender que lo que estaban haciendo estaba en contra de, cuando habla de la ley, está hablando de los mandamientos de Dios, capaz que ni siquiera sabían que había mandamientos de Dios, pero, o 10 mandamientos, no importa. Sin ley también perecerán y serán condenados. ¿Por qué? Vamos a leer Salmo 62:12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Por qué entonces va a perecer? Porque sus obras son malas. Ignoró, no ignoró, ignoró una parte, ignoró todo. Sus obras son malas. Dios va a juzgar a cada uno conforme a sus obras y lamentablemente será condenación el resultado. Por eso es que dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, eso para marcar lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora sí, el que tiene mayor conocimiento de la ley de Dios, de los requisitos de Dios, es más responsable. Vamos a leer Lucas 12, 47 y 48. Vamos a ver, no sé si se anima ahí Elsa. Bueno, señor Carlos. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesucristo?
¿el ignorar me exime del castigo? No. ¿Dónde está la diferencia? El nivel del castigo. Eso es lo que varía. No es lo mismo la persona que, conociendo la ley de Dios, viviendo tal vez en un entorno donde mucho se hablaba de la ley de Dios, a sabiendas decidió rebelarse contra Dios, el castigo para esa nación o para esa persona será mucho mayor que para aquella persona que también pecó, que también hizo las cosas mal, pero tal vez sin el conocimiento de que estaba faltando a un mandamiento de Dios. Entonces, Dios demandará la responsabilidad conforme a la luz recibida de cada uno. Esto no significa que se van a salvar, significa que el castigo será proporcional a la luz que ellos hayan recibido, ¿no? Bien, fíjense en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bien, aquí de quiénes están expuestos a esto. Todos los seres humanos. Todos los seres humanos viven en la creación de Dios. Y la creación de Dios demanda, exige un creador. Dice al final, de modo que no tienen excusa. Algunos, por algún motivo, Dios permitió que recibieran los mandamientos, y otros recibieron lo que se llama la luz natural de Dios, ¿no? De lo que se manifiesta en la creación, ¿no? Que demanda un creador, y esto está mucho en la palabra de Dios. Podemos encontrarlo también en el Salmo 19, que dice que los cielos anuncian la obra de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos, ¿no? Cuando uno mira el cielo, uno no puede decir esto se creó solo, ¿no? Por eso es que dice que siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces hay una luz natural, aunque no hayan recibido, mira, estos son los 10 mandamientos de Dios, hay una luz natural que Dios ha dado a todos los hombres, de modo que no tienen excusa. Por eso es que dice, los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y por eso es importante, fíjense el grueso error que podemos caer en interpretar, como decía al principio, ¿no? De que esas personas tal vez tienen oportunidad de salvación por su conducta, ¿no? Primero, que eso es salvación por obras, y lo dice claramente Efesios 2:8 y 9, que la salvación no es por obras. Pero además, si estamos yendo a predicarle, capaz que le estamos haciendo un daño, porque tal vez, de acuerdo a ese criterio, por sus buenas obras tal vez se iba a salvar, porque era un buen jefe de la tribu, un buen padre de familia, muchas cosas buenas, y caímos nosotros con el mensaje, y ahora es condenado, porque ahora conoce el mensaje y lo rechazó. Nosotros no somos condenados, y esto es importante, un concepto de la palabra de Dios, no somos condenados por rechazar el mensaje de salvación. Nosotros teníamos una enfermedad previa, que es el pecado. Y si vamos a la condenación, es como consecuencia de las malas obras que hemos hecho. Hay un remedio, que es pedir perdón por nuestros pecados a través de la persona de Jesucristo. Y cuando pedimos perdón por nuestros pecados por medio de Jesucristo, se aplica ese remedio, esa enfermedad sobre nuestra vida, y entonces somos salvos. No porque hayamos hecho las cosas mejor que nadie, simplemente porque Cristo pagó nuestros pecados en la cruz. Pero aquel que es condenado porque sus obras, sus hechos, porque Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras, lo condenan. Dice versículo 13,
no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y acá hay algo importante que entender, ¿no? Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9. Vamos a pasar para atrás por ahí Martín. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, fíjense, es importante el orden acá. Dice en el 8 que la salvación no es por obras, o sea, no hay cosa que yo pueda hacer para que Dios me mire con favor o alguna obra y que como consecuencia de eso sea salvo. Pero sí después dice versículo 10 que somos salvos para buenas obras. Es decir, como la consecuencia lógica de haber genuinamente creído en Jesucristo es hacer buenas obras. Esa es la consecuencia lógica. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Los verdaderos hacedores de la ley son los que vienen a Jesucristo por fe, porque el propósito de la ley es llevar los hombres a Cristo. Gálatas 3:24, vamos a leer. Ningún hombre fue salvo por cumplir la ley. Eso lo dice claramente Gálatas 3:24. Meli. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bueno, entonces, fíjense, el ayo era como el tutor, la persona que guiaba, que ayudaba al niño, ¿no? En la crianza. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que la ley es aquel que me agarró de la mano y me llevó a encontrarme con Jesucristo por medio de la fe. Porque la ley, ¿cuál es el primer paso para la salvación? Bien. También escuchar, porque la convicción de pecado viene por escuchar la palabra de Dios, pero entender que soy pecador. Entender que soy pecador. Si yo no siento que me estoy ahogando, el salvavidas no lo necesito. Ahora, cuando me está entrando agua, estoy tragando agua, bueno, lo manoteo lo primero que hay. Entonces, es fundamental reconocer, entender que soy pecador. Y por eso es que dice que la ley es la que nos lleva a Jesucristo. Porque la ley es la que nos hace ver que hemos pecado contra Dios. Porque todos nos creemos buenas personas, ¿no? Hay un folleto que hace un tiempo repartíamos que preguntaba, ¿eres una buena persona? Y este folleto decía, empezaba a preguntar por los 10 mandamientos. ¿Has mentido alguna vez? Y bueno, no soy un mentiroso, pero bueno, alguna vez he mentido. ¿Has tenido un mal pensamiento alguna vez? Y bueno, alguna vez he tenido un mal pensamiento. ¿Has mirado a otra persona con pensamientos equivocados? Y bueno, sí, alguna vez, ¿quién no? Y cuando empezamos a repasar la ley, los 10 mandamientos, nos damos cuenta que somos pecadores, que hemos infringido la ley de Dios. Y como consecuencia de haber infringido la ley de Dios, merecemos la condenación, y como no queremos la condenación, es que abrazamos a Cristo por la fe. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Los hacedores de la ley no es que son justificados en que obtienen la justicia, ese es un tema que va a ser tratado más adelante en el capítulo 3 y en el capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y lo hemos leído allí en Gálatas 3:24. Fíjense Romanos 3:24 y 28. Romanos 3:24 y 28. Vamos a pedirle. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos, pues,
que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bueno, más claro hay que echarle agua. El hombre, pues, es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. El objetivo de la ley no era salvarnos. El objetivo de la ley era, lo dice allí el apóstol Pablo en Romanos, mostrarnos que somos pecadores. Bien, versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Bueno, dice que hacen por naturaleza lo que es de la ley. Y algo que va a decir más adelante, Dios ha dado la creación, por lo cual no tienen excusa, pero Dios también ha puesto un sentido en el corazón de las personas de lo bueno y de lo malo, y también les ha dado la conciencia para que se puedan dar cuenta que hay cosas que están mal. Entonces, cuando está hablando aquí de que son ley para sí mismos, está hablando de que ellos viven la vida juzgándose y evaluándose conforme a estos parámetros, ¿no? Bueno, la luz que han recibido por la creación de Dios, la luz que han recibido por Dios escribir en sus corazones algunos conceptos de lo bueno y de lo malo. Hay personas que no tienen ningún conocimiento de Dios y que, bueno, saben que mentir está mal, que robar está mal, ¿no? Que engañar a otra persona está mal, ¿no? Es porque Dios ha puesto eso en su corazón, Dios ha puesto eso en su conciencia. Y bueno, nuevamente, no significa esto que ellos estén eximidos del juicio de la salvación por ignorar simplemente esa luz natural por medio de la creación, de lo bueno y de lo malo, y su conciencia debería haberlo llevado a buscar a Dios. Y aquí hay algo muy importante. No hay nadie que genuinamente busque a Dios que se vaya a perder. Dios no está limitado por nada. Dios no está limitado por medios físicos, de ninguna forma, ¿no? Y Dios puede hacerle llegar la palabra de formas sorprendentes a personas que realmente, por medio de esa luz natural, por medio de esos conceptos vagos de lo bueno y de lo malo y de su conciencia, buscan genuinamente al Dios real, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Vamos a leer Jeremías 29:13. Vamos a Lilian. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios ahí le dice a la nación de Israel, pero es para toda persona que le busca, cuando realmente buscamos a Dios, le vamos a encontrar. Cuando realmente buscamos a Dios, le vamos a encontrar. Esté la persona en el lugar más recóndito del mundo que esté. Dios de alguna forma le va a hacer llegar el mensaje de salvación a esta persona. Dice versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, esto es lo que les decía, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Otra traducción dice, sus razonamientos los acusan o los defienden. Y aquí está hablando de una persona que está hablando consigo misma, que tal vez ha mentido y siente culpa. Entonces su razonamiento, su conciencia lo acusa. Y hay una persona que tal vez en una situación hay otro que se ha enojado con él y dice, che, pero no entiendo por qué está enojado conmigo, si yo no hice nada malo, yo hice todo esto por él y la verdad que me ha tratado así, no entiendo el porqué de la actitud de esta persona.
su concepto de lo bueno y de lo malo, su conciencia está defendiéndolo, ¿no? En su vida. No quiere decir esto que vaya a ser salvo, ¿no? Simplemente que en su vida, a través de estos conceptos de que hacemos cosas bien o que hacemos cosas mal y de nuestra conciencia, es que incluso podemos darnos cuenta que somos pecadores, que necesitamos al Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces, lo que alguno podría plantear aquí, con esto ya vamos cerrando, ¿puede ser esto justo para el gentil? Al fin y al cabo, él no tiene la menor noción de la ley. ¿Por qué debe recibir castigo alguno? Una pregunta que se puede hacer alguno. ¿Es justo que esta persona sea castigada? ¿Por qué es castigada si esta persona no conocía la ley de Dios? Un poco lo contestamos. Porque está la creación de Dios, porque Dios ha puesto conceptos de lo bueno y de lo malo, porque Dios ha puesto una conciencia en él que lo acusa y lo defiende. Entonces, esas cosas deberían haberlo hecho, entender que él es un pecador y anhelar buscar a Dios. Y como dijimos, aquel que genuinamente busca a Dios, Dios le va a salir al encuentro, porque ninguno de nosotros buscó a Dios. Dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno. O sea, el apóstol Pablo se cansa de decirlo. ¿Podría alguna persona, por más que no tiene ley, salvarse? No. ¿Por qué? Lo dice en el capítulo siguiente, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Bien, entonces dijimos que Dios ha dado muchas formas de revelarse a sí mismo. Y dice el versículo 26, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿no? Bueno, de vuelta, lo que entendían algunas personas es que sus razonamientos los van a acusar o defender cuando estén siendo juzgados, y tal vez alguno se pueda salvar, pero no es lo que está enseñando por todo lo que hemos explicado, ¿no? Bien, ellos van a ser conscientes en ese momento porque se les van a manifestar las obras que ellos han hecho, y todas las obras que hemos hecho los seres humanos son alejadas de Dios, todas no cumplen la ley de Dios, y por lo tanto, si no obtuvo la salvación, el perdón de pecados por medio de Jesucristo, tendrá la condenación. Ahora bien, dice que va a haber un momento en el que Dios va a juzgar los secretos de los hombres. Yo quisiera terminar este mensaje reflexionando si todos tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Tal vez hay cosas que las demás personas no saben, como dice aquí, los secretos de los hombres, ¿no? Pero son secretos para los hombres, no son secretos para Dios. Y uno no es salvo por asistir a una iglesia, por tratar de hacer las cosas bien, por tratar de ser buen padre, tratar de ser buen vecino, buen trabajador, sino que uno es salvo por medio de la fe en Jesucristo, como hemos dicho. La ley simplemente nos muestra que tenemos necesidad de pedir perdón por nuestros pecados, y Jesucristo, por medio de la fe, es el que genuinamente nos salva. Si hay alguien en esta noche que aún no tiene a Cristo en su corazón, que pueda ser el momento de pedirle perdón por todos los secretos de su corazón y tal vez cosas que muchos sepan que ha hecho. No es que tiene que contárselas a nadie, simplemente a Dios, porque Dios es el que conoce todo y el que puede perdonar todos nuestros pecados. Y esto tiene que motivarnos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15. ¿Se acuerdan que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Por eso qué importante que nos movamos para predicarle el evangelio a otras personas. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero si no escucha la palabra de Dios, ¿cómo va a producirse esa convicción de pecado y esa fe que lo lleve al arrepentimiento y a la salvación? Por eso es importante que enviemos, que vayamos, que oremos, que aportemos, porque hay muchas personas en diferentes lugares del mundo, también de la provincia. El otro día un hermano me decía, che, qué lindo estaría ir a algún paraje, ¿no? donde
por ahí las personas están como olvidadas, y en San Luis hay parajes, ¿no? En el medio de la nada, personas que tal vez no hayan ni siquiera escuchado del Evangelio. Así que esto nos tiene que mover también a predicar el Evangelio, a través de las diferentes formas, en lo personal y como iglesia, hablarles a otros de Jesucristo. Vamos a terminar orando y doy los anuncios. El día jueves 20-30 horas ya en la tercera rotonda. El día sábado se juntan allá, Andrés, ¿hora? 20 horas allí en el gimnasio. El sábado 4:30 allí en el 544. 20 horas aquí nos juntamos para orar y para también la reunión de carácter juvenil en este lugar. Y el domingo, bueno, la reunión a las 10 de la mañana a la Cena del Señor y a las 11:30 la reunión de carácter general. Vamos a terminar orando. Le voy a pedir a Gustavo, que está allá, si nos puede despedir en oración. Muy bien, buenas noches. Oramos. Señor, nos acercamos delante de ti, queremos darte las gracias por esta nueva oportunidad de estar en tu casa, de poder escuchar de tu mensaje, este mensaje tan maravilloso, Señor, para la vida de las personas, estas buenas noticias de salvación que trajo Jesucristo a través de su obra. Te rogamos, Señor, que sea una realidad, Señor, en cada uno de los que hoy hemos asistido a tu casa, Señor, que realmente haya convicción de pecado y que también podamos decir con plena seguridad de que somos tus hijos, que podamos examinarnos, como dice tu palabra, a nosotros mismos, ver si estamos en tus caminos y reflexionar, Señor, acerca de lo que tú nos has hablado en esta noche, Señor. También te rogamos que entendiendo esto, entendiendo, Señor, que las personas van a una eternidad sin Jesucristo, van directamente a una condenación. Te pedimos, Señor, que nos animes a salir a predicar de tu palabra, Señor, que realmente no perdamos oportunidad de hablarle a las personas en todo momento, en el ambiente donde nos movemos, Señor, que realmente seamos conocidos, Señor, por ser llamados tus hijos, que realmente vean en nosotros primero un buen testimonio, Señor, pero también que no nos quedamos callados, Señor, ante tan hermoso evangelio, sino que lo proclamamos, Señor, y danos, Señor, la fuerza, quítanos la vergüenza, Señor, todo lo que pueda interponerse, Señor, en que este mensaje sea esparcido, Señor, a todas las personas, Señor. Queremos pedirte ahora por el tiempo de oración, rogándote, Señor, que tú nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a poder orar, Señor, como tú quieres, Señor. Ayúdanos a pedir por aquellas necesidades que tenemos, Señor, pero también que podamos ser, por sobre todas las cosas, agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces en cada una de nuestra vida, Señor, y en la vida también de la iglesia. Nos dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.